habla de lo que es la Corte de Constitucionalidad, artículos del 149 al 195, es decir, cabal, con estas 30 preguntas termino, o terminamos, porque ustedes también lo están haciendo, de exprimir la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, algunos artículos del auto acordado 1-2003 y algunos artículos del acuerdo 1-2013. Y no he hecho todavía la sumatoria de el total de preguntas a las que arribamos. Pero de mi parte, yo ya les cumplí. Esa es su primera, si es que es el segundo texto, deben de tenerlo en un lugar muy especial en su librera, porque esos dos textos les van a servir en el quinto semestre, en el sexto semestre, séptimo semestre, octavo semestre, noveno semestre, décimo semestre. Pero más les va a servir cuando estén preparando el examen técnico profesional, o lo que nosotros le llamamos privados en el área pública. Llevan ustedes ahí un 40, un 50%, y el otro 50% será el léxico jurídico y el manejo de leyes. Pero eso ya será responsabilidad de cada uno de ustedes. Voy a tomar estos 2 minutos para hacerles esta mención importante, porque ustedes, por lo menos los que están, los 37 que están conectados, algunos es, han, han ir siguiendo el trabajo que hicieron las comisiones de postulación para elegir, entre comillas, a los profesionales del derecho más idóneos, éticos, con principios y con valores, y que al llegar a la elección por parte tanto de la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia para magistrados de la Corte Suprema, de 336, creo que eran 336 expedientes, de los cuales pues 26 eligieron para que conformaran lo que la Constitución indica y la ley de comisión de postulación, y ya será el Congreso de la República quien elija a los 13 magistrados que el 13 de octubre deberán ser juramentados por el Congreso de la República para la toma de posesión como magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el periodo de 5 años. Y lo mismo, de más de 1,300 expedientes, seleccionaron creo que 1,100 y algo, para al final depuraron a 312. Y de esos 312 tendrán que sacar la mitad, los, los diputados, elegir la mitad para que integren todas las salas de apelaciones y tribunales similares. Los que han llevado esa secuencia saben que el día de hoy el presidente de las comisiones presentaron en el Salón del Pueblo los listados ya depurados con las 31 cajas que tienen todos los expedientes de, de todos los que ellos eligieron como órgano colegiado, porque al final eran 36 integrantes en cada comisión. Y es bien difícil ponerse de acuerdo y aterrizar. Es bien difícil cuando hay muchas cabezas pensantes, ¿verdad? Pero ya se hizo esa tarea
Sinceramente, consideré que no lo iban a lograr. Ya lo hicieron, ya entregaron los listados al Congreso. Ya será, hoy lunes se reunieron todos los jefes de bloques con el presidente para agendar el trabajo de esta semana de martes y jueves. Entonces, esta semana el Congreso no va a conocer nada de esa elección. Será hasta el próximo lunes, cuando a partir del mediodía se reúna el presidente, la Junta Directiva, con los jefes de bloques para agendar. Me imagino que el único punto de agenda para martes y jueves de la siguiente semana, es decir, de esa y de la siguiente, para agendar la elección a magistrados a la Corte Suprema y magistrados a las salas de apelaciones. Independientemente que los corruptos ya comenzaron, el mismo abogado que lastimosamente fue mi alumno, me da asco, ya presentaron amparos ahí para entorpecer y caer en el mismo juego de la vez anterior. Y yo creo que los tribunales competentes de amparo que conozcan de estos procesos, pues en aras de devolverle un poquito la credibilidad a la población, pues deberían de declarar, de, de no otorgar el amparo provisional. Solo con que no otorguen el amparo provisional no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque entonces el amparo se va a desarrollar normalmente mientras pasan estas 2 semanas donde el Congreso delibera y elige a los más aptos. Y entonces vamos a tener una nueva Corte de Suprema de Justicia y vamos a tener nuevas salas de integrantes a a las salas de apelaciones. ¿Por qué les recalco esto ahorita que ustedes están en el cuarto semestre? Porque dentro de 5 años ya algunos de ustedes ya están a las puertas de la graduación. Ya estarán, ya habrán hecho alguna fase privada, ya algunos tal vez las dos, y solo están pendientes del público, de la tesis o qué sé yo, si es que hay tesis en ese entonces todavía. Pero ese evento lo vamos a volver a hacer noticia cuando ustedes ya hayan cerrado. Ustedes en el 2025, si Dios quiere, están en el sexto semestre, 2026 están en el octavo semestre, 2027 ustedes deberían de estar cerrando. 28 para hacer sus privados y parte del 29 que es el proceso este. Entonces, por eso digo, algunos ya estarán a las puertas de la graduación. Y qué alegre saber, si es que estamos vivos, de que aquí, al otro proceso de las comisiones de postulación, hayan o no reformado la Constitución, hayan o no reformado la ley de postulación, el proceso sigue su camino. Hay muchos intereses, hay mucho, cuando se mete la política de por medio, se embarra todo, pero dense cuenta ustedes que dentro del próximo quinquenio, cuando finalice de hoy a 5 años, ustedes ya recordarán ese proceso, tendrán muy claro, claro que no pueden participar, por supuesto, pero sí por lo menos estarán más conectados con con la profesión. No lo pierdan de vista porque es algo hermoso, es algo que el tiempo se pasa rápido,
va volando, pero ustedes ya estarán, ojalá y sea la gran mayoría, la que de verdad intente llegar al sueño, a la meta que se han trazado. Vamos a continuar entonces, dicho eso, porque también es importante que ustedes como futuros abogados y notarios, abogadas y notarias, tengan ya, comiencen ya a sentirle ese saborcito de que sí les interesa todo lo que está relacionado con el derecho, sí les interesa. Y atentos también a esos abogados corruptos, a esos abogados que de eso viven, de entorpecer los procesos para mantener a la población en las mismas condiciones y cada vez peor, en una forma depauperada. Aunque ustedes no lo crean, y ustedes sabrán de uno, dos o varios casos, hay profesionales de las distintas ramas de profesiones que hay en el país que no encuentran trabajo. No hay trabajo. Hay profesionales de, no jóvenes, sino ya de una mediana edad que están atravesando el Niágara en bicicleta, que están en una situación económica bien difícil y que, bueno, nosotros, gracias a Dios, pues tenemos nuestros tiempos de comida, tenemos un techo, cómo trasladarnos, pero hay quienes, siendo profesionales, andan atravesando la calle de la amargura. No les puedo decir si andan arrastrando una maldición, no les puedo decir si les hicieron un trabajo o un, etcétera, etcétera, porque la maldad siempre existe. Pero no crean que el título de por sí ya nos va a salvar la vida, no. Si bien es cierto, nos va a abrir las puertas, tenemos que ser siempre los mejores, tenemos que ser siempre los excelentes, tenemos que ser siempre, por sobre todas las cosas, honestos, honrados, porque de eso depende realmente que sus potenciales clientes confíen sus problemas en las manos de cada uno de ustedes. Y eso lo van formando ustedes poco a poco. Saco a colación eso precisamente porque ya hasta dentro de 5 años volveremos a vivir otra experiencia como la que acabamos de pasar de las comisiones de postulación. Y ya será cuestión de que ustedes lo tengan presentes, porque ser profesional y egresado de la San Carlos es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad con uno mismo y con la población. Sé que ya no, la San Carlos ya no es lo que hace 50, hace 60, hace 70 años era. También fue corrompida. Los tentáculos de la corrupción llegó hasta ahí también y todavía no se ha saneado. Pero esperemos que ustedes con nueva sangre, con nuevas ideas, intenten por lo menos mejorar la excelencia, no solo académica, sino la excelencia en cuanto a los principios y a los valores que cada uno debemos de pregonar en función no solo de nuestra persona, de nuestra familia, sino de toda. De esa cuenta, entonces, ya no hay más hojas de trabajo, ya no hay más comprobaciones de lectura. Para quienes por A,
B, C, D o cualquier otra variable no hayan hecho su texto paralelo, todavía tienen más de 40 días para que se pongan a trabajar y traten de alcanzar por lo menos esos 10 puntotes que cuesta el texto paralelo. De algo les servirá. Así es de que vamos a terminar esta hojita 6 de la admisibilidad formal del planteamiento de amparo. Perdón. En donde en el 6.2, que ya lo habíamos visto, pero es para encajar lo que habíamos dicho, dice, si el planteamiento cumple, eso es la página 14 de sus copias, ¿verdad? De las incidencias procesales del amparo. Si el planteamiento cumple con todos los requisitos, debe ser admitido el mismo día en el que el planteamiento fue presentado. Y nos cita el artículo 33 de la Ley de Amparo. Artículo 33 de la Ley de Amparo. En mi edición lo tengo, en la séptima edición la tengo en la página 21. Con ustedes o está en la página 23, me imagino. Trámite inmediato del amparo. Hay una llamadita ahí que es la 64. Me acuerdo que les dije en la clase anterior que esa pregunta es... Ah, bueno, excelente, excelente. Correcto, te agradezco mucho. Esta es pregunta de examen, ¿verdad? Este es el fundamento legal de la primera resolución, la cual admite para su trámite el amparo, solicita los antecedentes de las actuaciones al sujeto pasivo, otorga o no el amparo provisional y ordena su notificación al día siguiente. ¿Cómo le denominamos a ese precepto procesal? Trámite inmediato del amparo. Aquí hay muchas situaciones que vamos a hacer. Este fundamento legal de la primera resolución no es una simple, no es un simple decreto, no es un simple decreto, sino es una resolución que va ampliamente motivada, que lleva los considerandos por los cuales el tribunal va a otorgar el amparo provisional y lo va a fundamentar y va a dar las razones por las cuales otorga el amparo provisional o por el contrario, va a ir fundamentada, va a ir motivada y va a ir considerada de las razones por las que no otorga el amparo provisional. Entonces, esta primera resolución motivada no es un simple decreto, una resolución de mero trámite que dice la ley del organismo judicial en el artículo 140. No, esta resolución ya tiene una característica de ser motivada, de ser un auto, porque lleva las consideraciones, las razones, la fundamentación por la cual se va a otorgar el amparo provisional o no se va a otorgar el amparo provisional. Leamos entonces el artículo 33. Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que les fueron presentados. Ojo, los jueces y tribunales, porque aquí ustedes dirán, ¿por qué habla de jueces y tribunales? ¿Acaso no es lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? Ustedes Yo deben... pienso, Sí, por favor, Luis Pedro.
Yo pienso que nos habla de jueces cuando estamos hablando de un tribunal unipersonal, en cambio de tribunales cuando estamos hablando de uno colegiado. Esa es la diferencia, Luis Pedro. Esa es la diferencia. Cuando dice los jueces, a título unipersonal, un juez de primera instancia. Tribunales ya es un órgano colegiado. Puede ser una sala de apelaciones, puede ser una cámara, puede ser la corte, el pleno de la corte. Entonces, los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que les fueron presentados. ¿Qué principio procesal se aplica allí? Todos los días y horas son hábiles. Todos los días y horas son hábiles. Todos los días y horas son hábiles. Artículo 5, muy bien. Hay una llamada ahí que es la 65 que dice ver artículo 5 literales D y artículo 6 de esta ley. Prioridad sobre los demás asuntos e impulso de oficio. Pero también allí habría que agregarle la literal A. Todos los días y horas son hábiles. Porque, porque es una garantía constitucional la que se está invocando. Y en consecuencia, el juez o tribunal debe darle prioridad sobre cualquier asunto, atendiendo principalmente a lo que es el impulso de oficio, que está regulado en el artículo 6 de la ley de amparo, que dice que solo la presentación de la demanda es rogada. Los demás trámites del proceso serán, se harán bajo la responsabilidad del tribunal. Entonces, los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que les fueron presentados, mandando pedir los antecedentes o, en su defecto, informe circunstanciado a la persona, autoridad, funcionario o empleado contra el cual se haya pedido amparo, quienes deberán cumplir remitiendo los antecedentes o informando dentro del perentorio término de 48 horas más el de la distancia, que fijará el tribunal en la misma resolución a su prudente arbitrio. Y por cierto que ya las citas de páginas ya fueron aclaradas dentro del perentorio, la número 56, 66, que significa que es improrrogable, ya que por esencia descarta la posibilidad de que pueda ser prolongado con motivo de la petición unilateral formulada por la parte a quien afecta. Luego está la 67 que dice ver artículo del Acuerdo 1-2013 que se refiere a los plazos por razón de la distancia, que ya lo platicamos en clase. Luego el 68, ver artículo 24 y 26 del acuerdo que se refiere a la calificación de presupuestos procesales, que también ya lo platicamos. Y aquí, este último párrafo, sí, enciérrenmelo, porque aquí está la clave que faculta al tribunal para otorgar el amparo provisional. Si dentro del indicado término, es decir, de 48 horas que se le dio a la autoridad recurrida para que le haga llegar a la sede del tribunal los antecedentes o el informe circunstanciado y no lo hace, si dentro del indicado término no se hubiesen enviado los antecedentes o el informe, el tribunal que conozca del caso, subrayen esto, por favor, deberá decretar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado. Pónganle un asterisco ahí. ¿Y qué le pusieron ahí? Otorga el amparo provisional.
Esa, ese es el fundamento. Ese es el fundamento del tribunal para otorgar el amparo provisional cuando la autoridad impugnada, la autoridad recurrida, no hace llegar en tiempo, dentro del término de 48 horas, los antecedentes o el informe circunstancial. Cumplido ese término y el tribunal que, en donde se interpuso el amparo, no recibe esos antecedentes o un informe circunstancial, debe, por medio de un auto, otorgar el amparo provisional, suspendiendo el acto, resolución o procedimiento reclamado. Vayámonos a la página 177 aquí, para recalcar una vez más en el numeral 3. Numeral 3 que dice, es el artículo 33 que les acabo de leer. El tribunal dará trámite a los amparos el mismo día en que les fueren presentados y solicitará los antecedentes o, en su defecto, informe circunstanciado a la autoridad contra la cual se haya pedido amparo. Asimismo, el tribunal hará el pronunciamiento de otorgar o no el amparo provisional. Eso es una resolución motivada, que la vamos a ver a continuación. Por eso nos trasladamos al 6.3 de sus copias, al 6.3 de sus copias, que dice, si en caso, porque aquí nos metemos a Honduras, aquí nos vamos a meter a otro rollo, pero que tiene que ver con el artículo 33 y con el artículo 18, que dice, si en caso el planteamiento del amparo se presentó ante un tribunal que carezca de competencia para conocer del mismo, ese tribunal no puede rechazarlo y debe conocer del mismo a prevención hasta el momento en que haya de dictarse la sentencia, evento en el cual debe remitirlo al tribunal competente. Y fundamenta artículos 18 y 33 de la Ley de Amparo. Agreguen ustedes ahora a ese cuadro, enciérrenlo, agréguenle el artículo 23, Acuerdo 1-2013. Artículo 23, Acuerdo 1-2013. Vayámonos primero al artículo 18 de la ley, porque aquí ustedes van a encontrar, mire lo que acaba de leer en relación a lo que dice el artículo 18, como que hay contradicción. Y así pareciera a prima facie, o sea, a primera vista, como que hay contradicción, pero no la hay. Vayámonos al 18. Tramitación total del amparo. Si en un departamento de la República hubiere más de un tribunal competente, vean esa palabra, escúchenla. Si en un departamento de la República hubiere más de un tribunal competente, el que conozca prevención llevará a cabo la tramitación total del amparo. Pero es que usted nos acaba de mencionar que cuando se presenta un amparo y el tribunal no es el competente, sí, el tribunal no es el competente. Sí, así les dije, no es el competente, pero lo presentaron en ese tribunal
no por no ser el competente, lo va a rechazar. Un amparo jamás debe de rechazarse. Entonces debe de admitirlo para su trámite y debe conocer el amparo a prevención, ese tribunal que no es el competente, en donde se presentó la acción de amparo. No es el competente, pero ahí lo presentaron. Entonces, ¿qué pasa? Que conoce el amparo a prevención. O sea, ¿qué dice el impulso de oficio? Que solo la presentación de la acción de amparo es rogada. Los demás trámites que lleve a cabo el tribunal en relación al proceso de amparo hasta dictarse sentencia se hace bajo la responsabilidad del tribunal. Pero en este caso se presentó un amparo en un tribunal que no es el competente. Aún así, lo admite para su trámite y lo conoce a prevención hasta antes de dictarse sentencia. Cuando llegue el momento procesal de que haya que dictarse sentencia, debe de llevar ese proceso al tribunal que es el competente para conocerlo y que por X razones el abogado auxiliante lo presentó a ese tribunal. Entonces, va a llevar todo el trámite, pero no va a dictar sentencia. Si agotaron todas las etapas del proceso y está listo para dictarse sentencia, debe de trasladar el expediente al tribunal competente para que éste dicte la sentencia que en derecho corresponde. Y todo lo actuado por el tribunal a prevención tiene validez. Vayámonos ahora al artículo 18. Si en un departamento de la República hubiere más de un tribunal competente, pensemos aquí en la ciudad capital, hablemos de materia civil, pues aquí vamos a irnos primero al auto acordado 1/2013, que es eh, la competencia en materia de amparos. Entonces, dice el artículo 5 del auto acordado. Los jueces de primera instancia en sus respectivas jurisdicciones y competencias conocerán de los amparos que se interpongan contra. Vamos a poner aquí a un funcionario. Los comisarios y demás funcionarios de la policía. Bueno, aquí en Guatemala hay 6, 8 juzgados de primera instancia civil, pero son competentes para conocer amparos en contra de comisarios de la Policía Nacional. Y se presenta un amparo en contra de un comisario de la Policía Nacional y cualquiera de los 8 juzgados de primera instancia civil va a ser el competente. Porque todos los 8 son competentes. Pero como dice el artículo 18, quien conoce a prevención siendo competentes 2 o más tribunales en un mismo lugar, lo concluye, lo termina. Eso es lo que está diciendo el artículo 18. Si en un departamento de la República hubiere más de un tribunal competente, el que conozca prevención llevará a cabo la tramitación total del amparo. Aquí no hay pierde. Si es contra un comisario de la policía de cualquiera de los municipios del departamento de Quetzaltenango, y hay 2, 3 o 4 juzgados de primera instancia civil, pues en cualquiera de esos 4 juzgados se puede presentar la acción de amparo en contra del comisario, porque los 4 son competentes. Y quien conozca prevención lo tiene que finalizar, tiene que dictar la sentencia. Eso está diciendo la tramitación total del amparo del artículo 18. Si en un departamento de la República hubiere más de un tribunal competente, el que conozca prevención llevará a cabo la tramitación total del amparo. Por favor, un asterisco
ahí en el artículo 18 de su ley y pónganle ver art 23, acuerdo 1/2013. Ver art 23, acuerdo 1/2013. Ahora sí, vayámonos al artículo 23, que está en la página 86 de mi 7ª edición, no sé, la de ustedes. 88, muy bien, gracias María Stephanie. Duda de competencia. Cuando el tribunal receptor de la solicitud, se supone que es de la solicitud de amparo, dudare de su competencia, emitirá resolución motivada. Solo con eso ya les está diciendo que no es un simple decreto, sino es un auto. Emitirá resolución motivada. Entonces, subrayenme ahí, por favor. Emitirá resolución motivada en la que manifieste las razones en las que funda su duda. Y a un lado de eso que póngale ahí, auto, una flechita con un asterisco, que esa resolución motivada se denomina auto. Y dirigirá un oficio a la Corte de Constitucionalidad por la vía de comunicación que considere más expedita, acompañando una copia de la solicitud de amparo. El tribunal consultante, es decir, el que conoce a prevención, pónganle ahí, súbanle, el tribunal consultante, súbanle y pónganle ahí una flechita y pónganle un asterisco que diga el tribunal consultante, o sea, a prevención, deberá continuar con el trámite del amparo hasta que reciba la comunicación de lo resuelto por la corte, absteniéndose en todo caso de dictar sentencia. Volvemos otra vez. Si no es el competente, pues a prevención él lo va a conocer porque no puede pararlo todos los días y horas son hábiles. Debe darle prioridad sobre cualquier asunto. Debe notificarlo entre las 24 horas de haberlos recibido. Entonces, el amparo se supone que la celeridad procesal es. Y subrayen esto, por favor. Lo actuado conservará validez. Quiere decir que cuando él va a trasladar el proceso al juzgado competente para dictar sentencia, el juzgado que va a dictar la sentencia debe darle validez a todo lo actuado por el tribunal que conoció a prevención. Pongan atención a esto, por favor. A ver, el último párrafo del primer párrafo. Dice, el tribunal consultante deberá continuar con el trámite del amparo hasta que reciba la comunicación de lo resuelto por la Corte, absteniéndose en todo caso de dictar sentencia. ¿Con base a qué principio procesal está actuando ese tribunal consultante? Al principio de supletoriedad. Usa tu lógica, Stephanie. Vuelvo a repetirte. El tribunal consultante, es decir, el tribunal que conoce a prevención, deberá continuar con el trámite del amparo hasta que reciba la comunicación de lo resuelto por la Corte,
absteniéndose en todo caso de dictar sentencia, con fundamento en qué principio procesal está actuando ese tribunal consultante, Guillermo. No, es un principio. Principio de prioridad en el trámite. Impulso de oficio, señores, tal como dice Misael Benjamín. Impulso de oficio. El tribunal consultante deberá continuar con el trámite del amparo hasta que reciba la comunicación de lo resuelto por la Corte, absteniéndose en todo caso de dictarse. Es impulso de oficio. ¿Por qué? No se puede parar el proceso de amparo y tiene que detenerse la quijada para que ven. No, bajo la responsabilidad del tribunal se llevan a cabo todas las etapas procesales del amparo. ¿Qué dice el impulso de oficio? Artículo 6. En todo proceso relativo a la justicia constitucional, solo la iniciación del trámite rogado. Todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio bajo la responsabilidad del tribunal respectivo, quien mandará se corrijan por quien corresponda las deficiencias de presentación y trámite que aparezcan en los procesos. ¿Les queda claro? Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, licenciado. Sigamos. Último párrafo del artículo 23. En la situación de que en determinado lugar no exista tribunal competente por razón de la materia, será hábil para el efecto el órgano jurisdiccional que conoce en materia civil, siempre observando la asignación de la competencia por razón de territorio y jerarquía de la autoridad denunciada, de acuerdo con lo que establece el artículo 6 del auto acordado 1/2013 de esta Corte. Bueno, vuelvo a repetir. En la situación de que en determinado lugar no exista tribunal competente por razón de la materia. Cuando hablamos de tribunal competente por razón de la materia, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Aló? ¿Aló? Si es penal, si es laboral, si es civil, si es de familia, si es contencioso. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Ese es por materias. Hay materia civil, hay materia penal, hay materia laboral, y por eso es que parezco puro profesor de kinder, que me paro en cualquier piedrecita, que me tropiezo, porque quiero que ustedes no pasen de noche y que solo lean el artículo y no sepan, y lo leyeron, pero no entendieron y no comprendieron y no preguntan, eso es lo peor. Porque si preguntaran, otra cosa sería. Soy yo el que estoy tratando de con cuchara sacarles ahí para ver si están entendiendo y comprendiendo. Cuando examinaba privados, había algunos estudiantes. Yo examiné, ya no, ya hace años que no examino, afortunadamente, porque con la corrupción, qué bueno que me salía a tiempo. Entonces, yo, por lo que yo hago notariado, yo examiné notariado muchos años, pero había estudiantes que estaban examinando el notariado y había que sacarle las palabras con cuchara. Y esta carrera no es de quedarse callado. Esta carrera es de estar constantemente defendiendo su punto de vista, fundamentando su punto de vista, discutiendo el desacuerdo o el acuerdo del profesor o su punto de vista, pero con fundamento, porque la oralidad, ¿ya? La oralidad es algo muy importante que ustedes como futuros profesionales del derecho deben de comenzar a desarrollar.
Y la única manera de ser elocuente, la única manera de ser alguien que logre no solo impostar la voz, sino impresionar o por lo menos llamar la atención de la contraparte, es aquel abogado que su tono de voz tiene cierta tesitura que impacta, que es escuchada, que llama la atención, ciertos gestos, ciertas expresiones y fundamentalmente un fundamento que le permite que lo que está explicando está fundamentado en ley. Entonces, inclusive ustedes en cursos intersemestres hay un curso de oratoria forense. Claro, no es suficiente, no es suficiente, por supuesto, pero por lo menos les permite tener algunas herramientas que le permitan a ustedes exponer un punto de vista, defendiendo su tesis, defendiendo lo que están platicando, pero con sustento jurídico. Y de eso se trata. Entonces, por razón de la materia, es materia civil laboral. Siempre es importante que ustedes tengan presente que en este caso del comisario de cualquier lugar de la República, contra quien por su actuación, por su acción, me provocó un daño en la integridad personal o de los miembros de mi familia, pues puedo acudir de amparo ante el juzgado de primera instancia en materia civil, que es el competente. Si hay dos o más tribunales en esa cabecera departamental con igual jurisdicción y competencia, pues el que conozca prevención va a llevar a cabo la totalidad del proceso. De acuerdo con el artículo 18. Ahora viene una pregunta sencilla, de lógica. ¿Quién nombra a los jueces de primera instancia? La Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es tu fundamento, Giovanni? Es el 203, no, 8. perdón, 207 creo. 207. 209 de la Constitución. 209 de la Constitución, ¿verdad? Entonces el 209 dice, los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, subrayen eso, por favor. La Corte Suprema de Justicia va a nombrar a los jueces de primera instancia, a los secretarios. Y el 208 dice, los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia durarán en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Ahora, ¿quién delimita la jurisdicción y la competencia de los jueces de primera instancia? ¿Quién delimita la jurisdicción y competencia de los jueces de primera instancia? Hola.
Luz María del Rosario Espada Chávez, temporal. No. ¿Quién delimita? ¿Qué autoridad delimita la jurisdicción y la competencia de los jueces de primera instancia? La Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es tu fundamento, Luz María del Rosario? Y así te ganas un punto. Luis Pedro. El artículo 94 de la ley del organismo judicial. El artículo 94 de la ley del organismo judicial que dice juzgados de primera instancia. Esto lo debieron haber visto ustedes en su teoría del proceso. Yo solo estoy refrescándole los conocimientos. Por eso es que me detengo un poquito para que vayámonos ya grabando ciertas circunstancias, competencia. La Corte Suprema de Justicia determinará la sede y distrito que corresponde a cada juez de primera instancia y en donde hubiere más de uno les fijará su competencia por razón de materia, de la cuantía, del territorio. Entonces, por favor, aprovechemos ya que tenemos el 94 ahí, un asterisco, pongámosle un asterisco a la log que diga ver harto 208 y 209 cons, ya sabemos que es de la Constitución. Y entre el 208 y el 209 de la Constitución, pongamos un asterisco que diga ver harto 94 log. Ver harto 94 log. Y colorín colorado, esta clase se ha terminado. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una feliz tarde. Buenas tardes, Feliz licenciado. tarde. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes.